Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 14 de julio de 2022 y esto es La Contracrónica. El gasoducto Nord Stream 1, que discurre bajo las aguas del mar Báltico desde Rusia hasta la costa de Alemania, cerró este lunes por labores de mantenimiento anual. En principio debería reabrir dentro de 10 días, pero en Alemania no lo tienen tan claro. Su gobierno teme que Vladimir Putin utilice el mantenimiento del Nord Stream como arma de presión contra la Unión Europea. Los operadores gasísticos se han puesto en lo peor y descuentan un corte definitivo, un cierre definitivo del gasoducto. Esa es la razón por la que el precio de gas natural está marcando máximos esta semana, que coincide además con una ola de calor estival en todo el continente. Alemania, Austria e Italia llevan semanas acusando un severo corte en las entregas de gas natural proveniente de Rusia. La italiana Eni anunció hace unos días que el suministro se ha reducido un tercio sobre los niveles normales. Para colmo de males, una de las turbinas de bombeo del gasoducto Nord Stream, una turbina de fabricación alemana de la marca Siemens, se ha averiado y la empresa donde se estaba reparando, está ubicada en Canadá, esta empresa se ha negado a enviarla de vuelta a Rusia para cumplir con las sanciones internacionales contra el Kremlin. El Nord Stream es un gasoducto que está en servicio desde hace ya más de 10 años, desde el año 2011, y pertenece a un consorcio internacional en el que la rusa Gazprom tiene la participación mayoritaria. Como consecuencia de la reducción del suministro, el gas se ha ido por las nubes, afectando directamente a la inflación, que está en máximos en toda Europa, máximos históricos, por lo menos desde mediados de los años 80. El gobierno alemán ha advertido a sus ciudadanos de que podría llegar a racionarse el gas durante el próximo otoño e invierno. Alemania no dispone de capacidad de regasificación en la costa y todo el gas que recibe es a través de gasoductos, la mayor parte proveniente de Rusia. Las dificultades que los alemanes tienen para diversificar el suministro de gas han llevado a la Unión Europea a proponer un sistema de mutualización del suministro. Pero el gas es escaso a escala mundial y por lo tanto caro, en todo esto en el mercado internacional, no ya el ruso sino los de otras procedencias. La demanda es altísima en Asia y en Norteamérica y los productores están sufriendo para mantener abastecidos a sus clientes. Es posible que no haya gas para todos cuando dentro de 3 meses se instale el otoño en el hemisferio norte y el consumo de gas se incremente. El desafío ahora es reponer cuanto antes las reservas de gas, algo a lo que se han afanado todos los países de Europa. Con las reservas de gas al máximo, Europa podría amortiguar, al menos durante un par de meses, un hipotético corte absoluto de gas, pero no evitar el racionamiento en mayor o menor medida. Esta es la cruda realidad a la que se enfrentan ahora en Bruselas, donde se hacen cruces por todo lo que han hecho mal en materia energética durante el último cuarto de siglo. La pregunta que muchos europeos se hacen ahora es si después de esta habrán aprendido algo. Europa se enfrenta a la que probablemente sea la peor crisis energética desde la posguerra inmediata. La de los años 70 fue mala, vinieron 2 de hecho, una detrás de la otra, pero esta podría llegar a ser peor. En los años 70 llegó a haber puntualmente en algunos países, como Alemania o como Holanda, racionamientos de gasolina y en algo parecido nos podríamos encontrar, aunque esta vez no tanto la gasolina, sino el gas. La gasolina es importante, pero el gas también lo es en gran medida, en tanto que se utiliza tanto para la automoción. No olvidemos que en Europa hay muchos camiones y autobuses, incluso vehículos, es decir, automóviles que funcionan con gas, como sobre todo para la generación de electricidad y la calefacción. Así que estamos hablando de una materia prima fundamental, más todavía en los inviernos que en los veranos. El petróleo, además, como bien sabemos, está por las nubes y el gas, que es lo más importante y lo que ha ocasionado toda esta crisis, escasea. Para colmo de males, Rusia, que es el principal proveedor de Europa Occidental, podría cortar los suministros cuando lo crea conveniente. Cuando le parezca bien a Vladimir Putin, él tiene la llave del gas y puede cortarla en el momento en que crea necesario hacerlo. El escenario que a principio, este escenario en el que nos encontramos en el mes de julio, que a principios de año, es decir, en el mes de enero, febrero, antes de la invasión de Ucrania, era directamente inimaginable, a pesar de que los problemas provienen de mucho antes, los problemas de suministro vienen ya desde el año pasado. Bueno, ya hace 5 meses, poco después de la invasión de Ucrania, era un escenario improbable. Es hoy la
principal preocupación de las autoridades europeas y, por supuesto, de los gobiernos nacionales. En Alemania y en Austria, que son los dos países de Europa Occidental más dependientes del gas ruso, hay auténtica obsesión con este tema. No hay más que sintonizar los canales de televisión alemanes o darse un paseo por su prensa digital para comprobar que no se habla prácticamente de otra cosa en aquel lugar, lo cual tiene perfecta explicación habida cuenta de lo fríos que pueden llegar a ser los inviernos en Centro Europa. En el caso de que se quedasen sin gas lo pasarían muy mal. Y no solo eso, el gas también se emplea para generar electricidad, y Austria y sobre todo Alemania son países muy industriales, muy electrointensivos, y por lo tanto tendrían que cerrar fábricas, habría una dislocación económica absoluta en el caso de que tuviesen que racionar la energía. Bien, pues estamos todos en Europa hablando de este tema. Tal y como se esperaba, ya por el mes de marzo, el Kremlin está empleando el gas como arma, como represalia por el apoyo de Europa Occidental a Ucrania. Cada vez que sale algún líder europeo apoyando a Zelensky, eso molesta muchísimo, y lo hacen continuamente, por cierto, directamente desde Bruselas o desde las capitales nacionales. No olvidemos que Zelensky ha hablado, se ha dirigido a los parlamentos, por videoconferencia evidentemente, de todos los países de Europa. Eso sienta muy mal en el Kremlin, y cada vez que lo hace, pues Vladimir Putin apunta una muesca en la culata de su revólver, y con idea de no olvidarlo nunca y de devolverlo a Europa Occidental, a Alemania, a Francia, al Reino Unido, a España, a Italia, en el momento en que tenga la oportunidad. El arma principal que tiene es el gas y está utilizándolo. Esto ha obligado a muchos países europeos, a prácticamente todos, a diseñar planes de emergencia y recurrir a proveedores de respaldo, como Noruega, por ejemplo, o Estados Unidos, que en los últimos meses han aumentado notablemente sus exportaciones de gas hacia la Unión Europea. El cierre del Nord Stream 1 para labores de mantenimiento esta semana ha reavivado los temores de un corte total, algo de lo que se viene hablando desde marzo. Creo haber hecho en aquel entonces, a principios de marzo, un programa precisamente sobre esto, sobre la posibilidad, en aquel entonces todavía se observaba remota, de que el gas ruso dejase fluir. Estamos hablando de los primeros compases de la guerra. Todavía en aquel momento pensábamos que iba a ser algo breve, y al final nos hemos encontrado con el peor escenario de todos. Una guerra muy larga, en la que no está claro, ni muchísimo menos, como os comentaba la semana pasada, quién de los dos va a ganar. Una guerra que además está siendo costosísima en todos los aspectos, humanos y por supuesto también materiales, y el fantasma de la energía que se ha apoderado de todos nosotros. Es decir, que vemos como el gas está por las nubes, como la gasolina también, como eso ha incidido directamente en la inflación, a lo que hay que sumar pues los problemas monetarios que estaban ya preexistentes y que estaban ahí y que no han hecho más que echar más leña al fuego. Bien, pues este gasoducto es uno de los gasoductos principales. El año pasado hice un programa por estas fechas, en el mes de julio, sobre el Nord Stream 2, porque hace un año estaban pensando en abrirlo los alemanes. Estaban convencidos, a pesar de que Ucrania en aquel entonces todavía no invadida por Rusia, Polonia, los Estados Unidos se negaban, los alemanes todavía gobernaba Angela Merkel, no lo olvidemos, estaban convencidos de que era necesario el Nord Stream 2, que corre en paralelo al Nord Stream 1, y pedían por favor que querían certificarlo cuanto antes, y estaban pidiendo a Estados Unidos que levantase las sanciones que le había impuesto no tanto Donald Trump, sino el Congreso de los Estados Unidos. Bien, hoy por hoy es el 1, porque el 2 no se ha certificado y por lo tanto no está en operación. El 1 es el único gasoducto que une directamente Rusia con Alemania. Es un gasoducto que parte del Golfo de Finlandia, cerca de San Petersburgo, y va a morir a la costa alemana, la costa alemana del Báltico, la antigua costa de la Alemania del Este. Fue en su momento una de las grandes apuestas energéticas de Alemania, de la Alemania de Angela Merkel, para sustituir a las centrales nucleares. Entró en servicio, de hecho, como os decía antes, en el año 2011, va a hacer ahora 11 años. Pues 2011 es una fecha que en Alemania se recuerda bien, porque fue el mismo año en el que el gobierno alemán, a raíz del accidente de Fukushima, decidió prescindir de la energía nuclear. Es cuando Merkel anunció que eso no podía ir más lejos y que toda la planta nuclear alemana iba a ir cerrando en los años venideros. Actualmente solo quedan 3 centrales nucleares operativas. Otras 3 cerraron el 31 de diciembre del año pasado, de 2021. Bien, pues en aquel momento es cuando empezó este proceso. El gas ruso era barato y el suministro parecía fiable. La relación de Merkel con Putin en aquella época era además inmejorable, y un antiguo canciller, el predecesor
sucesor de Merkel, un socialdemócrata llamado Gerhard Schröder, estaba en el Consejo de Administración de Gazprom, también está en el Consejo de Accionistas exactamente de Nord Stream, de la compañía que se creó. Los alemanes esperaban en aquel momento convertir así a Rusia en un socio comercial confiable. Su economía se recuperaría gracias a la venta de gas y Alemania se beneficiaría de un suministro continuo y a buen precio. Al Nord Stream 1 le siguió años más tarde el Nord Stream 2, un gasoducto aún mayor que, como os decía, correría paralelo al Nord Stream 1 por el fondo, el lecho marino del Báltico, y que incrementaría los envíos de gas directamente, sin tener que pagar derechos de paso ni a polacos, ni a ucranianos, ni a eslovacos, ni nada de eso. Iba directo desde la costa rusa hasta la costa alemana. El acuerdo del Nord Stream 2 se firmó en junio del año 2015. Un año, pues justo un año después, había pasado poco más de un año después de que Rusia se anexionase Crimea. Aquí la cronología es importante porque nos permite hacernos una idea de cómo los políticos europeos y más concretamente los alemanes han vivido en otro planeta distinto al nuestro. En aquel momento, en 2015, ya no podían decir que Putin fuese un líder pacífico, ni mucho menos, acababa de invadir y anexionarse una península de un país vecino. Pero bueno, aquel barco se subieron varias compañías energéticas europeas para el acuerdo del Nord Stream 2, para construirlo y luego explotarlo. Se subió la alemana E.ON, la austriaca OMV, la británica Shell y la francesa Engie, la antigua Suez. Entre todas juntas, fundaron junto a Gazprom, obviamente, que tiene la mayor parte de las acciones, tiene el 51%, una sociedad que construyese y explotase el nuevo gasoducto. El Nord Stream 2, como os decía antes, nunca ha llegado a entrar en servicio, pero ojo, estuvo a punto de hacerlo, le faltó nada para entrar en servicio a este gasoducto el año pasado, justo por estas fechas, cuando preparé aquel programa. Polonia se oponía de plano, porque evidentemente los polacos conocían bien los riesgos, también se oponían los ucranianos, de hecho, Estados Unidos, que al final estuvo a punto de dar su brazo a torcer, llegó incluso a decir a los ucranianos que no pasaba nada, que era un pequeño sacrificio que tendrían que hacer. Lo tenéis en el archivo, no hay que irse tan atrás, tan solo un año. Bien, otros países del este de Europa tampoco estaban de acuerdo. En Estados Unidos especialmente no gustaba nada. A pesar de que Estados Unidos está en la otra parte del mundo, parecía que los congresistas estadounidenses conocían mejor a los rusos que los diputados del Parlamento alemán, del Bundestag. Bien, el Congreso americano, como os decía, llegó incluso a aprobar sanciones contra el Nord Stream 2. Luego ya todo se precipitó a partir de finales de año, empezó la acumulación de tropas en la frontera con Ucrania, el clima se enrareció, no solo el atmosférico, sino también el clima político, y luego ya en febrero Rusia invadió Ucrania, y solo entonces fue cuando el canciller alemán, Olaf Scholz, decidió no certificar el gasoducto a modo de castigo por algo que ya había hecho. La empresa quebró poco después, la empresa Nord Stream 2, ya en el mes de marzo, y hoy, bueno, este gasoducto es una infraestructura que tiene 1000 y pico kilómetros de longitud, una infraestructura de 9.500 millones de euros, abandonada en las profundidades del Báltico. No sabemos si alguna vez podrán retomarlo, querrán retomarlo y entrará en funcionamiento. Bien, la historia del Nord Stream 2, he pasado muy por encima de ella, si queréis la historia completa os la conté el año pasado, nos permite hacernos una idea del problema de fondo. A lo largo de las 2 últimas décadas, podríamos llevarlo hasta mediados, la segunda mitad de los años 90, desde entonces, Europa en general y Alemania en particular han trazado una política energética que nos ha conducido de cabeza a esto. Estos son errores que se han ido acumulando en los últimos 25 años. Los errores son varios, pero 2 de ellos descollan por encima de los demás. El primero es la dependencia del gas ruso, algo de lo que se ha hablado muchísimo en los últimos 5 meses, precisamente por la invasión de Ucrania. Aproximadamente el 40% de todo el gas que se quemaba en Europa hasta hace no tanto tiempo provenía directamente de Rusia, a través del Nord Stream o de otros gasoductos como el Yamal Europa, por ejemplo, que atraviesan los países del este. En países como Alemania o como Austria, que están más cerca del este de Europa, hacen frontera con el este de Europa, el porcentaje es mucho mayor. Cuando digo el 40% es el conjunto de la Unión Europea. En origen, si nos vamos a mediados de los 90, principios de este siglo, depender de Rusia no parecía arriesgado.
simplemente. Bueno, Rusia en aquel momento estaba en muy mala situación económica, acababa de colapsar la Unión Soviética, el país se metió en una crisis muy profunda y era un país muy distinto. La Rusia hace 20 años, la Rusia a la que llegó Vladimir Putin. Era un país con infinidad de problemas, pero en lo esencial, pacífico y dispuesto a cooperar con sus vecinos. En 2008 aquello cambió. Aquel año Putin ordenó la invasión de Georgia, vecino del sur, para apoderarse de Abjasia y de Osetia del Sur. Dos regiones del país, que hoy son dos repúblicas, republiquillas, sin reconocimiento internacional, y que están y que existen al servicio exclusivo del Kremlin. Desde entonces, Georgia es un estado mutilado que clama en el desierto sin que nadie le haga caso. Fue entonces cuando en Bruselas y en Berlín debieron sonar todas las alarmas. Estamos hablando de algo que sucedió hace 14 años. Pero nada, prefirieron mirar hacia otro lado y tirar para adelante con el primero de los gasoductos bálticos. 6 años más tarde, en el año 2014, Putin, cuando ya estaba en funcionamiento el Nord Stream 1, Putin dio otro paso mucho más arriesgado. Decidió mutilar Ucrania, y había mutilado Georgia, invadiendo primero y anexionándose después la península de Crimea. La traca de fin de fiesta de aquello fue la guerra en la región ucraniana del Donbass, una guerra auspiciada y fomentada desde Moscú, que alimentó las ansias independentistas de dos regiones, Lugansk y Donetsk, los estuvo armando, en fin, que trató de crear una guerra en miniatura, que ahora se ha convertido ya en una guerra a tamaño natural, para crear inestabilidad en una Ucrania que le había dado la espalda. En Bruselas en aquel entonces, en 2014, agitaron los brazos, nerviosos, y mostraron su preocupación. Estaban todos deeply concerned, pero no pasaron de ahí. Nada esencial cambió. Rusia seguía aportando gas a buen precio y se podía incluso ampliar la capacidad del Nord Stream, construyendo otro gasoducto paralelo. Como os he dicho antes, la cronología importa. En 2014 se invadió Crimea y se anexionó Crimea y empezó la guerra del Donbass. Se aprobaron algunas sanciones contra Rusia, pero esas sanciones no incorporaban nuevos gasoductos. Tampoco vieron en Alemania la necesidad en aquel entonces de construir en la costa, y Alemania tiene costa en dos mares, en el Mar del Norte y en el Mar Báltico, una simple planta de regasificación, por si acaso, para que llegasen barcos metaneros desde otras partes del mundo, algunas no muy lejanas, como puede ser, qué sé yo, el propio Mar del Norte, y regasificasen allí ese gas natural licuado y lo inyectasen en la red nacional. ¿Por qué no lo hicieron? Pues porque construirla, a pesar de que en alguna ocasión lo dijeron, en 2018, por ejemplo, Merkel llegó a decir en una ocasión que había planes de hacer una regasificadora en la desembocadura del Elba. Pero claro, aquello iba a costar dinero y apenas se iba a utilizar, ya que el gas de metanero es más caro que el gas de gasoducto. Este pecado de la dependencia rusa, cometido por una mezcla de insensatez y autocomplacencia, ambas tan propias por lo demás de los líderes europeos, nos ha llevado a la situación actual de dependencia absoluta del gas ruso. Lo importemos o no lo importemos, porque en países como España, donde se importa poco gas ruso, si miramos las importaciones de gas de los últimos 10 años, veremos que no es ni muchísimo menos el primer proveedor, y el que llega hasta España además lo hace en barco metanero, no a través de un gasoducto, pero bueno, nos afecta directamente porque los precios del gas son internacionales. Bien, esto es, la situación es porque los propios europeos han querido. La preponderancia de Rusia en el mercado del gas es tal que con que disminuya solo un poco el suministro, sus precios se van directos a la estratosfera, poniendo en jaque a toda la economía europea, que es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Pero ese pecado original de la dependencia rusa podría haber tenido absolución si, en paralelo a la mejora de la infraestructura gasística con Rusia, es decir, la construcción de estos gasoductos, no olvidemos que uno está construido y ahora parado por mantenimiento y el otro construido y jamás se estrenó, si aparte de eso los políticos europeos se hubiesen ocupado de tener un respaldo digno de tal nombre, cosa que no hicieron. Y bueno, hicieron lo contrario, exactamente. Obsesionados con las emisiones de CO2, demonizaron desde entonces todas las fuentes de energía que no fuesen renovables. Con la excepción de Francia, condenaron al olvido a la energía nuclear y se propusieron cerrar todas las centrales de carbón y de fuel oil, que eran las que habían dado precisamente esos respaldos. Es decir, cuando las renovables no estaban aportando electricidad, pues se encendían las centrales de carbón o se encendían las centrales de fuel. O directamente
simplemente tener bandas base nucleares que fuesen potentes, como es el caso de Francia, o como era el caso de Alemania hasta que empezó a cerrar de manera masiva sus centrales nucleares. En los últimos 20 años, Europa se ha gastado miles de millones de euros, muchos salidos directamente del bolsillo del contribuyente, porque buena parte del parque renovable europeo se ha construido con subsidios, pues se ha gastado ese dineral en construir centrales eólicas y solares. En este tiempo se ha puesto a la cabeza del mundo en capacidad eólica y fotovoltaica. Algo que está muy bien, porque las renovables son muy útiles en cualquier matriz energética. No olvidemos que, sobre todo últimamente, que se ha abaratado mucho, especialmente la energía solar, estos parques solares se amortizan con relativa rapidez, pero tienen un inconveniente que todavía no se ha conseguido soslayar, y es el de la intermitencia. Las renovables, que pueden llegar a ser muy eficientes si se dan las condiciones meteorológicas adecuadas, necesitan un respaldo. Ese respaldo iba a ser el gas natural proveniente de Rusia. Entretanto, ¿qué hacían los líderes europeos? Pues nada, se iban consolando con el cuento de la lechera, del hidrógeno verde y de presuntas baterías gigantes que almacenarían el excedente renovable para consumirlo en pleno invierno, en pleno verano, cuando no soplase el viento o no luciese el sol. Bien, esas baterías, que están en estudio y en desarrollo, quizá en el futuro sean algo tangible y viable desde el punto de vista económico. Hoy son pura ciencia ficción y cuando estén disponibles seguramente haya que importarlas de China. Bueno, un poco como los paneles solares que tapizan buena parte de la geografía europea. Estas baterías no sabemos cuándo, pero en algún momento del futuro cercano sí estarán disponibles, pero no va a ser una cosa rápida y habrá que ver a qué coste se almacena esa energía. Pero bueno, estaban haciéndose esos cálculos, de aquí no pasa nada y vamos a dejar que la inventiva humana vaya avanzando. Nosotros, entre tanto, no nos vamos a preocupar de si mañana Vladimir Putin se decide dar un paso que no debió dar nunca y nos corta el gas. Esto en no sé cuántas hojas de ruta harían, pero supongo que son políticos, a fin de cuentas. Se les paga para esto, ¿no? No les pagamos para mucho más. Bien. En ningún momento, en ninguna de esas hojas de ruta metieron la posibilidad, a pesar de que Putin había estado dando avisos continuamente, de que pasase lo que ha terminado pasando. Bien, el resultado final, después de 20 años de negligencias y cálculos erróneos, es que el continente se expone a una posibilidad cierta de quedarse sin electricidad este mismo invierno. A poco que venga el invierno frío, a diferencia del invierno pasado, que fue más bien templado, podría ser que tuviésemos problemas serios. Putin, como os decía al principio, puede cortar el gas cuando lo crea conveniente. Él tiene la llave del gas. Para él supondría un coste, sin duda, y de hecho es su gran arma, y sería lo más parecido a una bomba nuclear, pero ante la disyuntiva de ganar la guerra en Ucrania, o de aumentar sus posibilidades de ganarla, y prescindir de los ingresos que le reporta la venta de gas a Europa, escogerá lo primero porque de ello depende su permanencia en el poder. Así que no subestimemos a Vladimir Putin. No, esto nunca lo hará porque entonces se quedará sin clientes. Evidentemente, si fuese fácil lo habría hecho ya. Si no lo ha hecho es porque lo está dejando para cuando no tenga otra opción más que esta. Además, le sirve para estar presionando continuamente. Queda la opción, obviamente, de desvincularse del gas ruso, que es en lo que están ahora. Pero claro, no es algo que sea ni fácil ni rápido. Es un proceso largo y doloroso que nos mantendrá atrapados en una espiral endemoniada de escasez, precios altos y racionamientos. A Europa le llevó un cuarto de siglo configurar su actual estructura energética, por lo que harán falta unos cuantos años para reconfigurar esa misma estructura energética, esa misma estructura de generación. El gas puede traerse al norte de África por gasoducto o en barco desde otras partes del mundo. Claro, eso requiere inversión, requiere nuevas terminales para procesar ese gas y nuevos gasoductos. Eso por no hablar de que el gas no abunda precisamente en el mercado mundial. Como os decía antes, la demanda es alta en Asia y en América, que compiten a brazo partido elevando los precios. Entre tanto, si anteponen el suministro y el bienestar de los ciudadanos a otras consideraciones ideológicas, pueden ir olvidándose desde ya y por bastante tiempo de la ambiciosa y poco realista agenda medioambiental europea. Tendrán que volver a confiar en la energía nuclear y reabrir centrales de carbón que ya habían sido retiradas.
En algunos casos no ha habido posibilidad porque las han desmantelado, pero en otras todavía estaban en condición de reabrirse. Eso es en lo que están ahora mismo en Alemania, que van a reabrirlas. Ya lo ha anunciado el gobierno, un gobierno de socialdemócratas y verdes, que si esto se lo hubieran contado hace un año, ni a Baerbock ni a Scholz pues se lo hubieran podido creer, que iban a ser ellos los que tuviesen que reabrir centrales de carbón. Deben hacer en definitiva lo que ha hecho Polonia desde hace años, que así ha ido de forma paulatina disminuyendo su consumo de carbón, con la incorporación de parques eólicos, algunas centrales de ciclo combinado y en los últimos años algunos parques solares. Los polacos han ido lentos, pero no han hecho experimentos con algo tan importante como la energía. Por ahora, y como medidas de urgencia, pues solo queda incrementar el almacenamiento de gas, tratar de diversificar el origen de las importaciones, apelar a que se gaste menos, cosa que ya están haciendo, y bueno, llegado el momento, racionar el recurso. Lo prioritario en estos momentos es el almacenamiento. La Unión Europea puede almacenar 95.000 millones de metros cúbicos de gas. El mes pasado la Comisión impuso la obligación de llenar los depósitos al 80%. Se la impuso a los operadores. Esto tenía que ser antes del 1 de noviembre, ya que el año pasado muchos de estos operadores los dejaron medio vacíos porque se negaban a comprar gas ruso a precio inflado. Les parecía que era un precio alterado, no podían tampoco imaginar que iban a encontrarse un año después o unos meses después con una guerra y estaban realmente bajos. Pero bueno, no hay un sistema de reserva europeo propiamente, hay países con más capacidad que otros, con los depósitos llenos al 100%, que no están llenos al 100%. En España, concretamente, leí ayer un artículo sobre este tema, están al 73%, los está llenando el operador del sistema gasístico, que es Enagas, es decir, que están bastante bien. Bien, en el caso de los alemanes, pues con los depósitos, que no los tienen, pero si los tuviesen llenos al 100%, solo podrían mantener el suministro durante 88 días. Los españoles durante 34 días y los belgas durante 16. A nivel europeo, aproximadamente durante un máximo de 100 días. En fin, números propios de una economía de guerra, que es eso y no otra cosa a lo que nos dirigimos este invierno. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Asdrúbal, que es de Chile, y que nos trae de vuelta un tema del que hablábamos hace ya mucho tiempo, el pasaporte COVID, que en Europa ya casi no se pide, pero sí en Chile. Hola Fernando y Contraescucha. Vengo con un tema que ha pasado creo que un par de veces, más de un par de veces en la contra, pero me parece necesario remencionarlo considerando lo que está ocurriendo con el pasaporte COVID, el llamado pase de movilidad en Chile. Que si bien al principio era la norma global imponer a la ciudadanía someterse a la vacunación, pues de lo contrario quedábamos todos excluidos de actividades recreativas y en tanto básicas como conciertos, entrar a restaurantes, teatros, etc. En este país está bastante fuera de control con el tema de los refuerzos. Si bien al inicio todo parecía quedar en 2 dosis, y cuando a medida que pasó el tiempo fueron propuestos los refuerzos, que tengo entendido en gran parte del mundo eran voluntarios y sobre todo recomendados a pacientes de riesgo, adultos mayores de 60 años, etc. En este país es obligatorio. Es una lástima, es una pena, pero así es. Y gracias a la informática, los políticos ineptos que no saben absolutamente nada de nada tienen el poder de desactivar el pase a las personas que no estén vacunadas. Aclaro que yo no soy antivacuna, no lo soy para nada. Lo que sí soy es antipinchazos, no me gustan las inyectadoras, las inyecciones. Cuando tú lo mencionabas, me sentía muy identificado contigo, sobre todo cuando existía esta vacuna de Johnson, que era una sola dosis. Y dije, esa era la que quería, al final no pude. Empecé con la Pfizer. Pfizer, tuve la primera, luego la segunda y quedé bien con esto. Ya con la propuesta de la tercera, me desactivaron el pase porque no la tenía y necesitaba ir a una boda en el verano austral, en enero. Y accedí a ponerme la tercera dosis en contra de mi voluntad. Ya lo hice. Ahora, si no tengo 4 dosis, la cuarta dosis en breve me van a desactivar nuevamente este pase de movilidad o quedaré excluido de las actividades sociales básicas. Y lo peor de todo es que ya escuchaba en la radio a la ministra de Salud mencionando que ya están proponiendo una quinta dosis porque habían obtenido resultados, entre comillas, buenos.
en su escala científica, que siempre se avalan que son la ciencia, que la que avala todos estos resultados. Bueno, la escala que usó fue, bueno, a mí, como te digo, no me gustan los pinchazos y la vacuna me ha hecho sentir bastante mal. O sea, no entiendo por qué, si soy una persona joven, sana y entre comillas atlética, no soy atleta, pero practico deportes, tengo que estar siempre siguiendo la obligación de lo que me obliga a ser un político. Me parece un escenario totalmente distópico, sobre todo porque tienes que andar con el móvil, el celular a todos lados para que te escaneen este código, porque si no lo tienes no te limitan el acceso y parecieras que un paria en el mundo. Me parece muy terrible, sobre todo que, bueno, ya yo he tenido COVID creo que 2 o 3 veces, dos ya detectadas. La primera sin vacuna, que no me pasó nada grave, o sea, pasé unos días resfriado nomás, y la segunda igual, que ya estaba vacunado. Así que bueno, no entiendo que algunas personas sí requieren de esto para ayudarles a vencer la enfermedad y no complicarse. Lo entiendo y lo respeto completamente, pero no se puede poner en el mismo frasco a todo el mundo. Y la verdad lo que estaba sucediendo acá es tétrico y me asusta muchísimo. Disculpa por lo largo, pero bueno, quería desahogarme un poco contigo y los contraescuchas que gracias a ti armaste este grandioso foro. Un saludo y hasta la próxima. En España se eliminó el certificado COVID de los aeropuertos hace ya más de un mes, a principios de junio, vamos, en España y en casi todos los países de Europa. Dentro de España solo se aplicó en algunas comunidades autónomas. En la que yo vivo, que es la de Madrid, nunca se exigió para nada, pero en otras sí. En Navidad, por ejemplo, estuve en Canarias y allí te lo pedían para entrar en los restaurantes. Pero vamos, ahora ya no te lo piden en ningún sitio. Para conseguir ese certificado en origen, hace un año, vamos, eran necesarias 2 dosis, que es lo que yo tengo pues desde hace un año. Me vacuné entre junio y julio del año pasado. Luego ya incluyeron una tercera a partir de los 9 meses que no me pienso poner porque con 2 y habiendo pasado la enfermedad en enero, pues me basta y me sobra, la verdad. Y como no me van a pedir el papel en ningún sitio, pues no necesito ninguna dosis más. Si en algún país me lo pidiesen para entrar, pues trataría de no ir allí. Yo personalmente me quité la mentalidad COVID de la cabeza hace ya más de un año, cuando fui a vacunarme y dije ya está, hasta aquí hemos llegado. En ese momento decidí no pensar más en el tema, salvo lo que me obligase mi trabajo periodístico, es decir, informar sobre esto y llevármelo a la contra si era necesario. De hecho, he ido a mirar en el archivo y el último programa sobre COVID lo hice en febrero, a raíz de la revuelta de los camioneros en Canadá, y luego ya en marzo hice otro sobre el tema de los confinamientos en China. A lo largo del último mes he conocido algún caso cercano que ha vuelto a contagiarse, pero vamos, nada grave, una especie de gripe veraniega sin más trascendencia. Entiendo que la gente mayor o que esté inmunodeprimida pues tenga que extremar las precauciones, pero no solo con esta enfermedad, no solo con el COVID, sino contra otras muchas, vamos. Por lo que me cuentas, en Chile no han cambiado demasiado las cosas y ya lo siento. No termino de encontrarle explicación, porque echando un vistazo a las cifras de muertos, he ido a buscarlo, el caso de Chile, en los 2 últimos meses están en niveles muy bajos, si lo comparamos con el mes de febrero o con el año pasado. Así que no tengo claro por qué Gabriel Boric, que es el nuevo presidente, va por esta vía. Bien, seguimos con Tony, de Valencia, que pregunta por el hidrógeno como fuente de energía. Estoy últimamente oyendo muchísimo hablar del hidrógeno, como sustituto del petróleo y de otras energías. Y a ver si podías, como a veces te metes en estos temas, a ver si podías encauzar un poco el asunto para informarnos de si esto es real, próximo, lejano, y bueno, por si interesaba un poquito ese detalle, ya que parece que es algo tan importante. El hidrógeno es algo así como el talismán al que ahora todos se agarran para sustituir al gas, pero es que queda mucho camino por recorrer para que esa sustitución sea viable. Mira, el hidrógeno es muy abundante, es de hecho el elemento más abundante del universo, no sé, algo así como el 75, el 80% del universo está compuesto de hidrógeno, según dicen los físicos. El problema es acceder a él, separarle, porque no está libre, vamos, en el aire, está unido a otros elementos. Se emplea ya el hidrógeno, se emplea en muchas aplicaciones, especialmente en la industria
energía química, pero no se obtiene del agua, sino de hidrocarburos, como el propio gas natural. Caray, recuerda que la fórmula del metano es CH4, es decir, 4 moléculas de hidrógeno y una de carbono. Si tenemos que extraer el hidrógeno del metano, pues hacemos un pan con unas tortas. Mejor quemar directamente el metano, como hacen los vehículos con motores de gas, y ahorramos un proceso. Así que cuando hablan de hidrógeno, le ponen de apellido hidrógeno verde. Al otro le han puesto un apellido también, lo llaman hidrógeno gris. El hidrógeno verde es el hidrógeno extraído del agua, H2O, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, mediante un procedimiento que se llama electrolisis, que separa el oxígeno del hidrógeno. Bueno, para que sea verde tiene que estar extraído con el electrolisis, tiene que hacerse con una energía renovable. Nada más, con un molino eólico, una cosa así. La electrolisis es algo muy antiguo, se conoce desde hace 2 siglos, pero se necesita energía para llevarse a cabo. El problema aquí es que la electricidad necesaria para la electrolisis es mucha, por lo que, claro, no compensa. El hidrógeno verde consiste en tomar esa electricidad de fuentes renovables, como los molinos eólicos o los paneles solares. Si se consigue hacer de ese proceso algo económico, pues sus ventajas son evidentes. Por un lado, el agua es muy abundante, por otro, su combustión es 100% limpia. Lo único que deja un automóvil de hidrógeno, lo único que deja como residuo sería agua. Es almacenable, es transportable, como el gas, en barcos, en gasoductos. Más, se podría reaprovechar la infraestructura gasística actual para meter hidrógeno y se puede emplear de la misma manera que el gas, es decir, quemándolo en un ciclo combinado para producir electricidad o empleándolo como combustible en sí mismo para instalarlo en un vehículo. Si consiguen que la energía renovable sea realmente barata, el hidrógeno verde será una alternativa viable. Hasta que eso no suceda, pues será un artículo de lujo, que es lo que es ahora. Bien, vamos ahora con Roberto, que nos trae de nuevo el tema de la educación y tiene una pregunta que yo creo muy pertinente. Hola, Fernando. En relación a la contra que hiciste con Alberto Garín y con Javier Rubio sobre la asignatura de Historia en educación, la verdad que me surge una duda, y es ¿por qué el Estado ha empleado y emplea tanto tiempo y dinero si realmente no permea en los alumnos? Un ejemplo que comentó Javier Rubio es el independentismo en Cataluña, y aquí podemos ver el grado de aceptación en los años 80-90 y el que hay ahora, es decir, durante 40 años, ver si realmente ha tenido éxito, si realmente ha permeado, ¿no? Por otro lado, ya no solamente es la asignatura de historia en la educación, sino la educación a lo largo de la historia. Y aquí me surge otra duda, y es ¿por qué la educación ha sido objeto de manipulación en tantas ocasiones a lo largo de la historia? Y no podemos dejar de mencionar, si hablamos de historia y hablamos de manipulación, no podemos dejar de mencionar la leyenda negra como un claro ejemplo. Evidentemente hay muchos ejemplos sobre manipulación, sobre historia, como la Revolución Francesa, una contra magistral, bueno, varias contras magistrales que hicisteis, Alberto Garín y tú, y cómo pues la elaboración de esas enciclopedias se antojaban como algo pues definitorio para la consecución de unos ideales, ¿no? Bueno, no me salgo del tema. Entonces, si queremos ver correctamente estas dos perspectivas, ¿vale?, vemos que tienen muchas similitudes, que hay un desprecio hacia una sociedad, que hay una propaganda y que luego acaba en un ámbito académico. Si lo tratamos de manera más contemporánea, vemos que hay unos perjuicios al que piensa diferente, hay un control en los medios de comunicación y vuelve a caer al ámbito académico. Es decir, yo no veo por ningún lado la ausencia de permeabilidad, de verdad, sinceramente. Es decir, las consecuencias de los relatos históricos erróneos en primer lugar y del control intencionado de la educación que hubo, hay y habrá, que lo juzgue cada uno, pero me da la sensación de que la manipulación en la educación es algo que tiene mucho éxito. Bueno, lo que sí tengo claro es que el programa es vital, y para mí es la prueba irrefutable por el cual la educación tiene un gran déficit, y que gracias a estas alternativas, que son las mejores fuentes para conocer realmente lo que ha sucedido,
pues es lo que me demuestra realmente que sí hay permeabilidad en la educación, que sí hay doctrina, vaya, en la educación, ¿no? Y simplemente agradecerte, Fernando, pues que hayas inculcado en mí el gusto por algo tan bonito como la historia. Siento haberme extendido, pero la verdad que tenía ganas de comentártelo. Y nada, que vaya muy bien, que siga por mucho tiempo y nada, un saludo para todos los contraescuchas. Pues no, Roberto, no tiene éxito alguno. En Cuba llevan 60 años tratando de convencerles desde que son bien niños de que la revolución es lo mejor del mundo y no hay cubano que no eche pestes de aquello, al menos en privado, excepción hecha de los que viven del régimen, claro. En el antiguo bloque del Este pasaba lo mismo. A los niños se les freía desde muy prontito, desde que eran párvulos, con la ideología del Estado y por un oído les entraba y por el otro les salía. Quien defendía el partido era porque vivía del partido y quería seguir haciéndolo. En cuanto se pudo hablar libremente, todo aquel sistema se vino abajo. Del franquismo ya hablamos el otro día en la contrahistoria. Los mismos niños que desfilaban brazo en alto en los campamentos del Frente de Juventudes en los años 50, pues son los mismos que 20 años más tarde, en los 70, pues estaban votando al Partido Comunista o al Partido Socialista. Podrías decirme, y me lo has dicho, que mira lo que ha pasado en Cataluña, que allí sí ha funcionado, pero no lo ha hecho. Los profesores nacionalistas que educaron a las generaciones posteriores a la transición se habían formado en el franquismo, no lo olvides, y eso no les impidió ser nacionalistas. De esas generaciones, una parte sí es independentista, claro, y la otra no. Es decir, que teniéndolo todo a favor, la educación y los medios de comunicación, la mitad de la población en Cataluña sigue oponiéndose a la independencia. Caray, después de 40 años, a mí, teniéndolo todo a favor, me parece un fracaso. Te lo digo de verdad. Te preguntarás entonces por qué hay tanto joven independentista en Cataluña. Bien, te aseguro que es más por la moda que por lo que les contaron en el colegio. Ser independentista en Cataluña se convirtió en una moda hace unos años entre los jóvenes. Y claro, costaba mucho abstraerse de ella para un chico de 16 o 17 años, aunque proviniese de una familia que no era nacionalista. La moda en un niño, en un joven, es mucho más poderosa que lo que diga un profesor. Caray, por eso ciertas ideologías tratan de apoderarse también de la cultura, con la idea de que especialmente los jóvenes compren su mercancía. Pero nada, ni con esas. Mira, en la Unión Soviética toda la cultura era soviética, era oficial, pero los jóvenes rusos de los años 80 lo que les gustaba era el rock and roll, los pantalones vaqueros, la Coca-Cola y Sylvester Stallone. En fin, como ves, te estoy dando hechos, no interpretaciones. Bien, terminamos ya, vamos con Pizarro, que nos habla de Shinzo Abe. Un resentido desequilibrado le ha arrebatado la vida violentamente a un político al que responsabilizaba de alguno de sus padecimientos. Por supuesto, esto no ha resuelto nada. El finado había sido un prohombre capaz de revertir el tradicional pacifismo japonés posterior a la Segunda Guerra Mundial. Descanse en paz y un sentido pésame para unos seres queridos golpeados por la tragedia y el sinsentido. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí llega, queridos amigos, la contra de hoy, que es jueves 14. Mañana será viernes 15, pero no hay contracrónica. Mañana tenemos contrahistoria. Así que ahí os espero, amigos. Hasta mañana.